Doctor Fuster, muy buenos días, bienvenido a su casa. Encantado. Doctor Rojas Marcos, buenos días, bienvenido. Es un placer. Muchas gracias, un placer. A Valentín Fuster, la primera entrevista se le hizo hace ya muchísimos años. Éramos los dos mucho más jóvenes. Era el primer telediario que nosotros hacíamos en España fuera de un plato en el Hotel de la Reconquista, los premios Príncipe de Asturias. Un reconocimiento más de los muchos que ha recibido en su trayectoria profesional. En realidad los ha recibido absolutamente todos. Fue cardiólogo, no por casualidad, pero sí al menos porque un amigo médico le propuso esa vía, ya que su padre era psiquiatra y descartó la psiquiatría por una razón bastante lógica, teniendo su trayectoria profesional, porque no había hechos tangibles que le motivaran para estudiar la psiquiatría, de lo cual, por cierto, nos alegramos muchísimo que sea cardiólogo. No voy a repasar su biografía, creo que no es necesario. Su vanidad está colmada con los pacientes a los que trata todos los días, que son los que de verdad le motivan. Pero al menos voy a dejar dos pequeños datos. Es el investigador español más citado de todos los tiempos y es el único cardiólogo que ha recibido los máximos galardones de las 4 principales organizaciones internacionales de cardiología, doctor honoris causa por 35 universidades. Le voy a dar la palabra apuntando que quiere destacar el mundo digital comparado con el de la creatividad cognitiva, y si llega la inteligencia artificial como ha llegado, va a recordarnos, sobre todo a los más jóvenes que están aquí hoy, que el paciente sigue siendo lo más importante, muy por encima de la tecnología. Y ojo, su preocupación desde hace también muchos años, la prevención. La nueva medicina nos lleva fundamentalmente a prevenir. Tiene la palabra el doctor Valentín Fuster. Bueno, ante todo, muchas gracias y quiero felicitar al colegio de Madrid, oficial. Esto es extraordinario, que 125 años podamos estar aquí con todo lo que ha avanzado la medicina. Y yo les tengo que felicitar a todos los colegiados y los que están ustedes aquí. Y muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues sí, si ustedes me dan 5 minutos, les podré decir lo que yo dije hace 5 días en la graduación de la Universidad en Nueva York a los estudiantes de medicina que terminaban y a los investigadores. Y básicamente les hablé de la palabra progreso. Estamos en una sociedad en estos momentos difícil. La humanidad ha tenido altibajos, pero yo creo que estamos en un momento difícil en que se han perdido muchos de los valores éticos e incluso aspectos tan importantes que se amenazan, que es el sentido de la vida. Es decir, es un momento difícil para hablar con gente joven, pero creo que es el momento ideal para ver dónde vamos en un futuro. Entonces, y a mí me gustaría primero definir qué es progreso. Y progreso se ha definido muy bien, es la evolución tecnológica, científica, educacional, para el bien de la sociedad. Esto es absolutamente crítico. Es decir, la sociedad es el punto final. Entonces yo le hablo a la gente joven, que yo creo que son el futuro, y en realidad están en un mundo digital que conocen muy bien. Les hablo a la gente joven diciéndoles lo siguiente, que se van a encontrar con 2 aspectos muy importantes que son retos, pero que ellos han de vencer. El primer reto es el del mundo digital, se pone versus, perdonen, hablo en inglés todo el día, comprenderán algunas de las palabras, con lo que es el desarrollo cognitivo personal. Y aquí hay varios puntos importantes, y les decía yo el otro día, por ejemplo, ustedes han leído lo que es el chat GPT, que básicamente desde el punto de vista científico, yo soy el editor de la revista americana de Corazón, es terrible. Nos viene inteligencia artificial, no sabemos de dónde viene, cómo se han utilizado los datos y entran a formar parte de la ciencia sin saber exactamente cuál es el origen. Y esto es un tema absolutamente crítico que se ha de ir con mucho cuidado y creo que la gente joven, sobre todo que está en el mundo digital, podrán participar en contra de esto. Pero hay un segundo aspecto que es el aspecto del enfermo, es decir, la educación ha cambiado muchísimo. La gente joven actualmente se mueven con computadoras, sistemas digitales y no hablan con el enfermo. Es decir, una de las cosas que están pasando en la actualidad es que la gente joven, el tema educativo, está completamente digitalizado.
Todos son cifras, etcétera. ¿Y cuál es el paciente? Y esto es por la razón que Luis y yo escribimos un libro hace unos años sobre 20 pacientes que se presentan como casos cardíacos y en realidad el tema era más emocional que cardíaco. Y esta es una realidad de los enfermos que hoy vemos, un enfermo cardíaco con palpitaciones, con dolor, con lo que sea. Yo les puedo decir que la mitad es la percepción del enfermo que tiene de su propia enfermedad, la parte emocional, la parte reactiva. Es decir, que esto es un punto importante. Es decir, que estamos en un mundo digital y, por favor, tenemos que tener el poder cognitivo, creativo, y la gente joven son la clave. Y el segundo punto que me gustaría decir, que también es un reto también importante a muchos niveles, es la medicina terapéutica comparada con la medicina preventiva. Ustedes se lo creerán o no se lo creerán, pero ahora, para el año 2050, la diabetes habrá aumentado un 30%, la obesidad un 25%, la hipertensión un 37%. ¿Cómo podemos nosotros aceptar esto? Seguimos tratando muy tarde en la vida, cuando nos estamos olvidando que tenemos que prevenir mucho antes. Hablo de la enfermedad cardiovascular, lo mismo es con el cáncer y con todas las enfermedades. Pero les diré más. Lo importante es empezar con los niños, en la educación infantil, y en esto estamos trabajando muchísimo en varios lugares del mundo. En la edad media de la vida, de los 20 a los 60 años, lo importante es saber si tienes enfermedad o no. Y sí que tenemos tecnologías de imagen que podemos ver la enfermedad y cambiar nuestra labor, digamos, hacia la salud. Pero la degeneración senil y el Alzheimer estamos aprendiendo que progresan debido a los mismos factores de riesgo que dan a la enfermedad cardiovascular, hipertensión no tratada, colesterol, diabetes, etc. Es decir, que tenemos que prevenir la enfermedad. Y esto es una filosofía para la gente joven que es absolutamente fundamental. Yo seguiría hablando, pero quiero parar aquí. Es decir, simplemente les digo a ustedes que la gente joven es el futuro y tenemos que tener un cerebro muy claro de cuáles son nuestros objetivos y, sobre todo, cuando hablamos de progreso, tenemos que servir a la sociedad. Esto es absolutamente crítico. Muchas gracias. Luego hablaremos de una frase que es suya, doctor Fuster, que para cuidarse lo primero que tiene que pensar uno que es una prioridad cuidarse desde que es joven para que luego cuando haya una buena edad pueda hacer lo que usted hace, por ejemplo, que duerme 4 horas, que viene en un avión, que se ha presentado aquí, que coge otro avión y se va a Barcelona y parece que acaba de salir de la ducha. Esto, ustedes dirán que estoy loco. Esto es motivación. Yo vengo aquí porque es el Centro de Investigación Cardiovascular que funciona en Madrid. Uno toma un avión porque está motivado, no porque... Esto es muy importante. Sin duda. La vida depende mucho de la motivación personal. Pues Mont Sinai en Nueva York y aquí el Centro de Investigaciones Cardiológicas. De un cardiólogo universal a un psiquiatra no menos conocido. La última entrevista que le hice a Luis Rojar Marcos fue el 12 de septiembre, fatídico después del 11. Estaba en Nueva York y nos mostraba algunas claves de lo que estaba pasando, de cómo iba a reaccionar la ciudadanía norteamericana mentalmente y cómo afectaba al resto de la humanidad. Por cierto, siempre dice que no basta con curar, sino con tener todas las cualidades necesarias para saber luego combatir las adversidades. Creo que luego hablaremos de eso. Como Fuster es un hombre tranquilo, lo van a comprobar. Magnífico divulgador de una especialidad que hace 125 años no existía. Psiquiatría no existía. Que es una gran desconocida, pero que ahora está de moda, porque todo el mundo habla de salud mental, porque es muy moderno y es necesario también. No voy a extenderme tampoco en un currículum impresionante, pero sí contarles su pasión era oculta, la música. Era batería del mundialmente conocido Cuarteto Yungay. Mundialmente conocido. Es médico psiquiatra por las historias que le contaba su madre, de su abuelo materno, médico rural. Contrapunto al campo, pues la ciudad de Nueva York, atada a su trayectoria como la del doctor Valentín Fuster. Entre otras muchas cosas, como saben, pues director de los servicios de psiquiatría de los 11 hospitales generales, urgencias y ambulatorios, después responsable de los servicios municipales de salud mental, alcoholismo y drogas, y en fin, el punto de partida para sus minutos,
que los hemos reducido porque el doctor Fuster tiene que coger un avión y no podemos hacer que lo pierda. Es algo que nos concierne a todos. Tras la pandemia, sostiene el doctor Rojas que hemos perdido un poco el sentido del futuro, que solo enfocamos el presente. Y a mí me daba que pensar, según veníamos aquí a la sala, claro, de esa voracidad que tenemos todos en ir a los bares, ir a los restaurantes, en salir de vacaciones, parece que no hay un mañana, ¿no? Bueno, voy a empezar por daros las gracias por esta invitación tan importante para mí. Para mí es un placer estar con vosotros y no puedo remediar, y ya se ha mencionado, la parte histórica de este colegio, ¿no? 125 años. Y 125 años que han sido fundamentales para la medicina, ¿no? Vamos, yo por lo que recuerdo y por lo que he leído, pues tenemos desde Cajal, ¿verdad?, en todo a final del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no?, que descubre la neurona, y luego pues en el mundo de la psiquiatría, como se ha dicho, pues durante los mismos años, pues Kraepelin habla de lo que es la esquizofrenia. En fin, no voy a dar una lección de historia de la medicina, pero es impresionante los descubrimientos desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, impresionante. Y este colegio pues celebra todos esos años. No cabe duda que el corazón, pues hablamos del corazón, si has pensado siempre que el corazón era donde estaban los sentimientos, ¿no? Que esta persona que tiene buen corazón, o tener corazonadas. Curiosamente, en Estados Unidos a las corazonadas las llamamos gut feeling. Gut es el gut, tengo un gut feeling. Es una corazonada, pero lo ponemos en el mundo digestivo, ¿no? En fin, estos son historias interesantes desde el punto de vista de cómo cada país o cada comunidad pues explicamos las cosas de una forma distinta, ¿no? Yo creo que es muy importante el reflexionar brevemente en esta pandemia que hemos sobrevivido, no todos, pero muchos, y cómo la pandemia nos robó el sentido de futuro. El sentido de futuro, como sabéis, es si vemos o escuchamos hablar a niños de ya 4, 5 y 6 años, lo mismo que a personas mayores, la mayor parte de lo que hablamos tiene que ver con lo que vamos a hacer mañana, el mes que viene, o el año que viene, o cuando mi hija crezca y tenga sentido común. Ese sentido común pues se ha visto resquebrajado y nos ha inundado la incertidumbre. Y la incertidumbre, el no saber, el no poder programar, ha puesto a prueba pues estos otros aspectos del cerebro, como son las facultades ejecutivas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que las personas que se programan, que dicen que ponen el control dentro de ellas mismas y dicen yo puedo hacer algo por organizarme en este mundo donde no hay seguridad, ¿no? Yo puedo hacer algo por buscar información. Hablamos del optimismo, que no está bien visto desde muchos puntos de vista porque se interpreta como algo como ingenuidad o incluso ignorancia. Sin embargo, cuando estudiamos la perspectiva optimista, pues una característica fundamental son las personas que dicen yo puedo hacer algo por organizarme, yo confío en mis facultades ejecutivas. Además, otra característica importante es hablar. No nos enseñan en el colegio a hablarnos a nosotros mismos. Nos dicen, a mí me decían, Luis, no interrumpas, pide las cosas por favor, dar las gracias. Pero nunca me dijeron, y cuando te hables a ti mismo, ¿verdad? Háblate bien, háblate con cariño, con comprensión. Esta facultad de hablarnos es muy útil también a la hora de enfrentarnos
a situaciones difíciles como las que hemos vivido y estamos viviendo. El hablar. El hablar se ha demostrado que además te alarga la vida. Yo no sé, sí, aquí en España es impresionante la esperanza de vida, son de las más altas del mundo. El hombre, la última vez que leí, 83 años de media. La mujer, 86.7. No puedo remediar el pensar que la mujer española vive mucho porque habla mucho. Pero lo digo basándome en las pruebas científicas que demuestran que las personas que comparten, las personas habladoras, pues llevan mejor situaciones difíciles. Y cómo voy a terminar sin hablar de algo que aquí abunda también y muy útil a la hora de superar adversidades, que es el sentido del humor. El sentido del humor, ¿por qué? Porque nos ayuda a tratar las incongruencias de situaciones difíciles en la vida. Es muy útil y no puedo terminar sin mencionar mi experiencia con mi madre. Una vez mi madre fue un ángel para mí. Yo era un niño inquieto, bueno, hoy tiene un nombre, ¿no? Pero ella siempre, pues, incluso le hacían gracias a veces. Y un día, pues, hace unos años estábamos hablando y le pregunté, mamá, el día que mueras, ¿qué prefieres? ¿Que te enterremos o que te incineremos? Y me miró así con una sonrisa picaresca y me dice, Luis, dame una sorpresa. Hablaban de la batería, pero ojo, voy a contar una anécdota de Valentín Fuster que no sé si la querrá cerrar él. Uno va por la música, toca la guitarra, creo también, la batería, pero iba para campeón de tenis y ciclista. Y lo de ciclista, hay una anécdota que yo los he leído, creo que he leído los libros, casi todos los libros de los dos. La anécdota es que estaba subiendo el Tourmalet de Lobisque, uno de los grandes del Tour de Francia, ¿no? Y le vio un camionero y dijo, pero oiga, usted está loco, ¿a dónde va subiendo el Tourmalet a estas horas con el calor que hace? Y dice el doctor, soy cardiólogo. Y dice, sí, yo también. ¿Es verdad o no? No, no fue así. Ah, bueno, la leí mal entonces. No, lo que me dijo es, yo nunca seré su paciente. Esto es verdad. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver que los que hacen deporte se dediquen al corazón y los que van por la música se dediquen al cerebro? ¿Esto tiene algo que ver? ¿Es casualidad? En fin. Bueno, está todo muy relacionado, pero usted haga las preguntas y entenderemos. Bueno, pues decía que uno es el motor y el motor dice que es el corazón, ¿no? Ha llegado aquí y he apuntado una frase, si la encuentro ahora, porque estas cosas suelen pasar también, ¿no? Uno es cantidad de vida y otro calidad de vida. ¿Cuál y por qué? Bueno, el corazón es cantidad de vida. Y el cerebro, yo digo, es calidad de vida. Esto es un tema muy general, pero sí, yo creo que es muy importante los dos, pero ciertamente la calidad de vida yo creo que es fundamental. Y el gran problema que tenemos en la sociedad actual es que no hay tiempo para pensar que la prioridad es la calidad de vida y la salud. Este es el tema. Yo simplemente diré que desde un punto de vista práctico a mí me ha servido muchísimo el llegar a mi hospital cada mañana y estar 15 minutos haciendo absolutamente nada. Simplemente pensando qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, dónde vienes, dónde vas, etc. A mí esto me ha ayudado mucho y le diré por qué. Porque tienes un sistema de prioridades que desarrollas y dentro de estas prioridades no hay ninguna duda que la calidad de vida y la salud están por encima de todo. Y mucha gente me pregunta, doctor, ¿me puede usted dar la fórmula cómo cuidarme y todos los problemas que tengo, tabaquismo, etcétera? Digo, mire, su fórmula es su cabeza. Usted ha de decidir cuáles son sus prioridades. No me hable ni de nutricionistas, ni de terapeutas, ni de nada. Usted lo que ha de decidir si la salud es una prioridad. Y esto solamente se puede decidir, yo creo, con sistemas de tranquilidad.
Josep Pla, que era un escritor muy conocido en Cataluña, decía, es que si vamos a una relojería, está el tic-toc, 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 continuamente oyes sonidos. Qué paz si en esta relojería los relojes no funcionaran. Yo creo que tenemos que pasar por estadios cada día de que nuestro reloj no funcione. Simplemente tranquilidad y pensar cuáles son sus prioridades. Y en esto entramos en el tema de la prevención de la enfermedad o del tratamiento de la enfermedad. Si la calidad de vida es importante y la salud es importante como prioridad, te vas a cuidar. Y no has de pedir ninguna fórmula a ningún médico. Eres tú. Si alguien necesita autoayuda, hay un libro, La ciencia de la salud, que habla de todo esto, el doctor Fuster, para que no lo pierdan. Doctor Rojas Marcos, hablamos de lo mismo, corazón y cerebro. Por cierto, el corazón se puede trasplantar, pero el cerebro nada, ¿eh? Algo falla. ¿Perdón? Que el corazón se trasplanta, pero el cerebro, que se sepa, todavía no. Así es. Bueno, un punto muy importante, ¿no? Y esto del trasplante de corazón, que Valentino obviamente sabe de esto mucho más que yo, pero a mí me impresionó, fue en los años 60, me parece, 1960, 60 y pico, cuando Christian Barnard, el cirujano, pues hace el primer trasplante, ¿no? Imaginaros la idea de muere un cerebro, el corazón pues ahora está valorado porque puede salvar otro cerebro que no va a poder sobrevivir sin el corazón, ¿no? Esta relación corazón-cerebro, donde el corazón juega un papel tan importante, pues es algo que en una situación como la que estamos viviendo ahora, en este momento, hablando de corazón y mente, pues no hay que olvidarlo, ¿no? Este factor. Luego, como bien decía Valentín, el confiar en las facultades de uno mismo, ¿no? Y programarnos es muy importante. Pero dentro de la programación no hay que olvidar la idea de tengo un problema y el paso siguiente, voy a necesitar ayuda. Hay tanto paciente que podría beneficiarse de ayuda, pero para empezar, a veces no son conscientes de que tienen un problema, y en segundo lugar, pues aunque sean conscientes del problema, bueno, esto de pedir ayuda está mal visto de alguna forma. Sobre todo si es un tema de salud mental, pues tiene el estigma, ese estigma que marca la enfermedad mental, que ha hecho tanto daño y continúa haciendo tanto daño porque previene a muchas personas que podrían sentirse mejor y llevar una mejor vida, les crea una barrera a la hora de aceptar o de pedir ayuda. Luego son factores del día a día que son muy importantes a la hora de buscar esta situación que buscamos todos, que es la salud y el poder disfrutar de la vida. Me gustaría profundizar en algo que ha mencionado el doctor Fuster, que es la historia clínica, que no se puede uno basar en la tecnología digital y el trato personal al paciente, escucharle. Hoy en día se llama la humanización de la medicina y parece increíble que todavía no centremos todo en el paciente, que al final es el objetivo de la medicina, ¿no? Bueno, la medicina realmente ha avanzado tecnológicamente, es decir, que si uno mira cómo, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular, la mortalidad ha disminuido, las unidades intensivas, los desfibriladores, los marcapasos, etc. Es decir, que uno ha de ser consciente de que la tecnología es absolutamente fundamental, pero no es la parte única de la persona. Y este es el punto más importante que yo veo en la gente joven que se están preparando en medicina, están muy tecnificados, es decir, dependen muchísimo del aspecto digital, de las computadoras, de las cifras, pero no dependen de lo que antes llamamos fisiología, que es la relación de los distintos aspectos del cuerpo que no puedes tú cuantificar, es simplemente unir, integrar. Yo, pues desde hace muchísimos años, 2 veces a la semana, me presentan un enfermo y solamente me presentan un electrocardiograma. Yo tengo que ir al enfermo, explorarlo, examinarlo y dar el diagnóstico. Lo he hecho esto durante 40 años. ¿Para qué? Para enseñarles de la importancia que tiene el tocar al enfermo, el explorarlo apropiadamente,
el establecer la fisiología. Lo único que estoy diciendo es que el mundo del futuro digital y de la inteligencia artificial es fundamental, pero tenemos que ser muy precavidos de que esto no nos coma. Y este es el tema más fundamental que quería yo comentar. El tema educativo, el tema de la creatividad personal. Esto no puede irse. Doctor. Así es. Yo creo que un paso que ha dado la medicina relativamente reciente es lo que podríamos llamar la medicina de la calidad de vida, donde dimos el paso en psicología también. Hoy se habla de psicología positiva, que es una asignatura que en Estados Unidos pues, forma parte del currículo de cualquier universidad en la Facultad de Psicología. Y en medicina, si pensáis en cuando fue en 1980 y tantos o 90 comenzó, cuando, y esto el doctor Fuster sabe muchísimo, se descubre, pero se descubre después de llevar a cabo experimentos de miles de personas, que el ejercicio físico regular mejora tu estado de ánimo y también mejora tu estado físico y esa conexión cuerpo y mente, y hoy día pues se acepta que el ejercicio físico regular es fundamental. Es un ejemplo de medicina de la calidad de vida. Luego pues ha habido otras pruebas, ¿no? Hay una, si yo os preguntara, a ver, una medicina que son pastillas que no curan ninguna enfermedad, pero que tiene como misión pues facilitar la calidad de vida. A ver, bueno, lo vamos a hacer rápido, y son pastillitas que las toman las mujeres. La píldora anticonceptiva es un ejemplo de medicina de calidad de vida. Eligen mujeres para decidir cuándo y cómo quieren tener hijos, ¿no? Luego decían que había unas pastillitas azules, yo no las he visto nunca, que pueden ayudar a otros temas. Quiero decir con esto que la medicina sigue curando muchas enfermedades y previniendo muchas otras. Y en este mundo pues, necesitamos seguir ese trabajo, pero que tenemos que aceptar también que hay una medicina que tiene como misión el mejorar nuestro estado de ánimo, mejorar nuestra calidad de vida. Y es algo positivo que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Yo quería hacer un comentario aquí que es sobre el ejercicio físico. Bueno, yo soy muy obsesivo en ello, pero tengo que decir que si uno empieza ejercicio físico, empieza a cuidarse todos los demás aspectos. Es decir, aparte de lo que el ejercicio físico puede hacer en tu sistema hormonal, cerebral, etcétera, hay una parte que es fundamental, y es que te has puesto ya a trabajar contigo mismo. Y no hay, yo, en fin, en mi experiencia personal ha sido el convencer a un paciente que es fumador, obeso, hipertenso, etcétera, que empieza ejercicio físico, y enseguida ves cómo empiezan a controlar los otros sistemas de vida. Y simplemente es una puerta de entrada que es absolutamente crítica, y yo creo que, en fin, para mí, en mi experiencia, ha sido absolutamente fundamental. Eso es prevención, pero ¿cómo se les motiva para que no lo dejen a los 6 meses? Nos pasa a todos. Vamos a cuidarnos un poquito y a los 2 meses cervecita. Acabó. Bueno, yo simplemente les diré, y es un consejo, que aquellos que tengan problemas para dejar de fumar, que tengan problemas con obesidad, que tengan problemas porque no toman la medicación que han de tomar, empiecen a hacer ejercicio físico. Y el ejercicio físico hay muchos tipos. A mí me gusta la bicicleta estática, y le diré el porqué. Porque la tienes en tu casa, si puedes. Y encima dominas tú, que la cinta te domina a ti. La bicicleta estática dominas y estás in charge, y puedes parar cuando quieras, etc. No he venido aquí a dar consejo a nadie, pero sí a dar una experiencia que es fundamental, y es la salud y el prevenir. Y el ejercicio físico es fundamental para empezar. En la bicicleta estática no se encuentra el camionero. ¿En qué hemos cambiado y cómo podemos ayudarnos
La salud mental hoy en día está en todos los libros de medicina, en todas las clases, en todos los congresos. ¿Qué tenemos que hacer o hacia dónde vamos? Porque hemos hablado de esa sociedad donde todo lo mediatiza el presente y ha dejado de ver el futuro. Pero hay mucha gente que sigue condicionada por lo que ha pasado, ha tenido miedo, ha estado en casa, hemos tenido mascarillas. El ambiente no ayudaba precisamente a ese optimismo. ¿Cómo salimos? Porque hay mucha gente que está ahí estancada, que tiene miedo. Dicen que se muere más gente. Ahora le preguntaremos técnicamente si es verdad que hay más afecciones del corazón después del COVID. En fin, podríamos hablar un poco de esta parcela que preocupa a la gente hoy en sus casas, en sus familias. Bueno, ante una situación como la que hemos vivido de incertidumbre, y como ya os contaba antes, ¿no? Esa incertidumbre daña el sentido del futuro y nos produce ansiedad, nos produce indefensión, que son sentimientos muy duros. Y cuando uno se siente indefenso o siente que no controla su vida de ninguna forma, ¿no? O la vida de los seres queridos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en parte lo que decía Valentín antes, ¿no? Yo recuerdo, yo escribí un libro sobre la felicidad, en fin, y venían, me preguntaban, a ver, Luis, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y cometí muchos errores porque luego al mes o 2 meses me venían y decían, Luis, eso que me dijiste no me sirvió. Entonces aprendí que la mejor forma es decir, a ver, cuéntame qué es lo que te hace feliz. Vamos a hacer la lista. O quien dice feliz, la palabra felicidad es muy intensa, ¿no? ¿Qué es lo que te hace sentirte bien, ¿no? Dame la lista y ahora me vas a decir qué vamos a hacer o qué vas a hacer para conseguir esas cosas que a ti te hacen sentir bien. O sea, es la idea de nosotros mismos hacernos esa lista de las facultades o las circunstancias que nos hacen sentir bien. Y luego, pues, ponerlo al día y hacer eso, nuestro programa para conseguirlo. Un programa que está basado en nuestra capacidad para localizar el centro de control dentro de uno mismo, ¿verdad? Y poco a poco, pues, conseguirlo. Pues pregunta hipocondriaco, doctor. Hemos salido de la pandemia y todo el mundo dice, lo que decía hace un instante, ¿y qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Se va a quedar? ¿Qué pasa con todo lo que he tomado? ¿Qué va a pasar con las secuelas si he tenido el COVID? ¿Se nota que pasa algo en nuestros corazones o no pasa nada? Siguen funcionando como siempre. Bueno, hay varios aspectos después de la pandemia. Yo creo que son importantes. Primero, yo creo que la pandemia nos ha enseñado algo muy importante, es la vulnerabilidad de los humanos y de la ciencia. Es decir, una de las cosas que a mí siempre me ha creado una cierta resistencia ha sido la arrogancia científica. Es decir, lo sabemos todo, lo dominamos todo y la pandemia ha demostrado que no es así. Por otra parte, los avances científicos de la vacuna han sido extraordinarios. Pero la realidad es que nos hemos hecho conscientes de lo que es la vulnerabilidad humana. Y es difícil de predecir, por ejemplo, la resistencia de los virus y las bacterias en un futuro. Es difícil, la incertidumbre que Luis estaba hablando. Pero creo que es importante que bajemos en el suelo y pensemos es que realmente los humanos somos vulnerables y tenemos que ir avanzando, lo que he dicho antes del progreso. Esto es una parte. La otra es que el COVID ha dejado sí, mucho aspecto, digamos, residual. Yo diría que de enfermos hospitalizados con COVID, si uno toma 100 pacientes y los sigues al cabo de un año, después de que hayan salido del hospital, unos 25 de ellos tienen algún aspecto, generalmente es aspectos de fatiga, aspectos que llamamos de vulnerabilidad del sistema nervioso autónomo, cambios de presión arterial, cambios de frecuencia cardíaca, etc. Esto ocurre en enfermos que han tenido un COVID realmente avanzado, que han tenido que ser hospitalizados. Yo creo que con el tiempo todo esto va a ceder en estos individuos, pero sí que ha tenido una implicación importante. Y yo no hablo ya de la parte psicológica, es decir, que la parte psicológica ha sido fundamental. Y lo más fundamental ha sido en la gente joven, en los niños. Ha tenido un impacto impresionante. Yo estoy trabajando con niños, precisamente, actualmente con 50.000 niños. Estoy trabajando a nivel en el mundo, en diferentes países,
y con aspectos de prevención. Yo les puedo decir que el impacto que ha tenido el COVID en los niños es impresionante. Es decir, en gente muy joven, de menos de 10 años, de 15 años. Es decir, que es una realidad, pero nos hace ver que los humanos somos vulnerables y que tenemos que luchar con una realidad y intentar que el mundo avance y que nosotros contribuimos a lo que yo decía antes, que es qué podemos hacer por una sociedad mejor. Yo creo que es importante no cabe duda que los retos, como los que has mencionado, retos de enfermedades, retos de problemas interpersonales, retos de sentirnos mal, ¿no? Y retos que nos impone la vida. Pero hay un concepto que no es nuevo, y lleva ya, pues, yo diría como unos 30 años más o menos, que es el concepto de crecimiento postraumático. Y esto pues no es algo que ocurra a todos aquellos que en algún momento de nuestra vida hemos tenido un trauma de algún tipo. Pero sí hay un porcentaje que se calcula entre el 30 y el 30 y tantos % de personas que después de haber pasado un reto importante en su vida, sea enfermedad, sean, en fin, accidentes, te dicen, mira, aquello fue terrible, pero yo descubrí cualidades que yo no sabía que tenía. Descubrí, por ejemplo, en la pandemia, he escuchado esto muy a menudo, descubrí que yo podía programarme, que yo nunca pensaba que yo me podía programar en el día, cuando no sabía qué me iba a pasar al día siguiente. Yo descubrí que eso de llamar a la puerta del vecino y preguntarle, oye, ¿quieres que te suba un café? O momentos de solidaridad, como se diga, pues me hacían sentirme bien, ¿no? Quiero decir con esto que sí, hay grandes tragedias y muy pocos se salvan de algunas, ¿no? Pero que no hay que olvidar que en ese proceso no es el dolor, no es la tragedia, sino es en nuestra lucha por superarlo que descubrimos cualidades positivas, ¿no? Y esto es lo que llamamos ese crecimiento postraumático, que desafortunadamente no nos ocurre a todos, pero sí a un porcentaje importante de las víctimas. Solidaridad, no hay ninguna duda. El tema es cuánto tiempo dura. Pero esto ha sido un hecho. El descubrimiento de la solidaridad entre los humanos ha sido básico en el COVID. Lo que pasa es que cuando el tiempo va pasando uno piensa que esto tal vez disminuye, ¿no? Pero bueno, es una realidad, es un descubrimiento. Voy a plantear las preguntas que en las últimas horas han hecho llegar aquí al Colegio de Médicos. Esta es para los dos. ¿Qué consejos darían a un médico joven que empieza para conservar la motivación y la pasión por la medicina? Bueno, yo daría 3 consejos. El primero es resiliente, es una palabra española, ¿no? Resilience. Es decir, sostenibilidad, momentos buenos y malos, persistir. Esto es fundamental. El segundo es descubrir quién eres, que es también fundamental. Uno puede tener ambiciones, pero puede no servir para lo que es la ambición. Para esto existen los tutores, los mentores. Yo diría siempre a la gente joven la importancia de tener tutores y mentores, aunque yo también tengo que decir que cuando uno avanza en la edad necesita más mentores y tutores, porque la vida es más compleja. Es decir, que esto no se trata de gente joven solamente, pero descubrir quién eres para invertir en tu futuro, esto es absolutamente fundamental. Este es el segundo punto. Y el tercer punto para mí es absolutamente crítico. Tenemos que dar a la sociedad, tenemos que dar a la sociedad, tenemos que dar a los otros, tenemos que contribuir con los otros. Estos son los 3 puntos que diría una persona joven. Bueno, yo estoy de acuerdo con los 3 puntos, indudablemente. A mí me ayudó, y a muchos con quienes he compartido la vida de médico, el relacionarme con los pacientes a un nivel en el que yo puedo también
como diría, gratificarme del bien del paciente, ¿no? Y lo cual tiene el otro lado, que es el conectar con su sufrimiento, ¿no? Que eso, pues, no cabe duda que también conlleva un reto, ¿no? Pero la conexión personal, individual, con la parte emocional del paciente, eso me ha ayudado mucho y a muchos alrededor, porque va más allá de la prescripción del remedio al problema concreto. En segundo lugar, me ha ayudado la curiosidad por entender cómo funciona el cuerpo y cómo funciona el cerebro y el corazón. Es muy interesante, ¿no? Y esto pues también te puede servir de aliciente a la hora de trabajar en el mundo de la medicina. Y finalmente, pues lo que ha dicho Valentín, en fin, 100% de acuerdo. Esto es una labor que conviene hacerla en equipo y poder compartir con otros tus propias dudas sobre tus cualificaciones y tu capacidad para ayudar en el sufrimiento ajeno, ¿no? Es a compartir, el poder comunicar, y tiene una gran importancia a la hora de superar ese reto. ¿Tú no crees, Luis, que se habla de felicidad? Dejémoslo ahora a la parte abstracta. ¿Pero tú no crees que la máxima felicidad no se consigue dando? Absolutamente. Dando es una fuente de felicidad muy importante, que además en nuestra profesión pues es fundamental, ¿no? Porque aprendemos a curar, aprendemos a aliviar, aprendemos a dar apoyo mental, espiritual y físico. Y esto es una gran fuente de satisfacción. Pero no olvidemos que el ayudar nos está ayudando a nosotros mismos. Está demostrado que en los accidentes de aviación, por ejemplo, que hay supervivientes, y uno entrevista, que es algo que hicimos hace ya bastantes años, entrevistar a supervivientes. ¿Y tú qué hiciste para salir, ¿no?, del avión? Una gran mayoría te explicaba que en su esfuerzo por huir del avión que había sufrido este accidente, trataban de ayudar a otro pasajero en ese proceso. Y resultó, pues, estadísticamente significativo que personas que en el proceso de salir de una situación difícil ayudan a alguien, tienen ellos y ellas más probabilidades de sobrevivir. Esto también se ve en profesionales de emergencias que van a salvar a víctimas de situaciones difíciles. ¿Y por qué? Pues porque al enfocar tu atención, no solamente en salvarte tú, naturalmente, pero salvar a esta persona, al enfocar esa atención, esto te ayuda a superar o a prevenir el pánico. El pánico, como sabéis, es una de las fuentes más comunes en ser víctimas de las tragedias, porque te obnubila y te paraliza. Luego, a la hora de ayudar a los demás, efectivamente es una fuente de satisfacción muy grande, pero también tiene un elemento, no sé cómo llamarle, egoísta, si queréis, porque sabemos que en ese proceso de ayuda esto nos va a ayudar también a los que ayudamos. Qué felicidad voy a sentir cuando vaya al médico y me cure. Sé que les hago felices. Cerebro-corazón, ¿qué es primero? Si tuviéramos que priorizar el cuidado de uno de ellos, ¿a cuál le tendríamos antes? Bueno, yo necesito el corazón para poder pensar. Luego voy a tener que elegir el corazón. Porque sin corazón... O un trasplante, ¿no? Sí. Ahora, una vez que tenga el corazón, el cerebro es lo que... Es curioso que
Cuando yo empecé a estudiar medicina, mi padre es psiquiatra, era psiquiatra, y mi hermano mayor es neurofisiólogo en Estados Unidos. Y los dos me empujaron para que estudiara psiquiatría. Y decidí absolutamente no hacerlo porque no teníamos tangibles, no teníamos datos, no teníamos... ¿Crees que ha avanzado la psiquiatría? La psiquiatría ha avanzado muchísimo, pero seguimos avanzando. Ten en cuenta que yo diría que es la especialidad más joven, ¿no? Estamos hablando de que cuando este colegio ilustre de médicos de Madrid en 1892, más o menos. 98. Pues fue el principio de la psiquiatría. Kraepelin, que fue el primero que sacó una enfermedad, la esquizofrenia, y Alzheimer, que también trabajaba con él en el mismo laboratorio, pues estamos hablando de... Luego es una ciencia nueva y por lo tanto estamos creciendo. En psiquiatría es en el proceso de aprender y de crecer. Al hilo de lo que ha preguntado el doctor Fuster, hay otra pregunta para los dos. ¿Cómo van a afectar las investigaciones científicas e innovaciones tecnológicas en el mundo de la cardiología y sobre todo en el mundo del cerebro, cuyos avances parecen más lentos? Bueno, en el mundo de la cardiología, yo soy investigador, veo pacientes, pero ha sido mi vida. Y es extraordinario lo que estamos viendo, pero yo puedo hacer hincapié a una cosa, y es que desde hace 10 años estamos trabajando personalmente en comprender pues, el infarto de miocardio, la enfermedad, etc. En los últimos 10 años hemos intentado entender lo que es la salud, es decir, qué es lo que nos mantiene sanos desde el punto de vista cardiovascular. Y este es un campo fascinante, y les diré lo siguiente, entre las cosas que estamos aprendiendo son los mecanismos de defensa que tenemos que nos mantienen la salud. Y si ustedes piensan, por ejemplo, en las vacunas recientes del mRNA se creía que eran productos resultando de la enfermedad, cuando se ha visto que la mayoría son elementos de defensa. Y así nació la vacuna. La vacuna nació con un mRNA darle fuerza. Hoy tratamos la insuficiencia cardíaca con medicaciones que básicamente están basadas en los elementos de defensa cuando uno es sano. Lo que estoy diciendo es que la investigación actual, al menos donde nosotros estamos muy motivados, es utilizar tecnología lo más moderna posible para entender la salud. Y una vez entendemos la salud, yo creo que podemos ir a prevenir la enfermedad. Y esto es un campo para mí absolutamente fascinante. Doctor. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es la ciencia, las investigaciones, los estudios de poblaciones es lo que nos está ayudando en el mundo de la psiquiatría a entender mejor lo que son las enfermedades mentales. Todavía tenemos un camino por superar y seguir, ¿no? Pero no cabe duda que los avances están ahí. Hoy día pues tenemos tratamientos muy eficaces cuando tratamos la ansiedad, tratamos situaciones de depresión, situaciones crónicas y tratamos sobre todo en el mundo de los retos del trauma psicológico, pues tenemos, como digo, estamos avanzando. No tenemos soluciones para todos, pero y la respuesta está en el mundo de la investigación de las poblaciones. ¿Puedo hacer una pregunta sobre esto? Pues lo estamos viendo continuamente. La farmacología dentro de la psiquiatría. A mí me da mucho miedo. Y es basado en mi experiencia personal de muchos pacientes con cantidad de medicaciones que se utilizan. ¿Tú no crees más en la psicoterapia que en el tema farmacológico? ¿No se ha abusado del tema farmacológico dentro de la psiquiatría? Sí, se ha abusado dentro de la medicina en general. Y claro, hay muchos motivos. Para empezar, es la facilidad con la que si no podemos dormir, pues vamos y el farmacéutico nos da, o la farmacéutica nos da una pastillita para poder dormir. Y es la solución inmediata cuando el médico no tiene tiempo para hablar con el paciente, pues el recurrir a la receta
Y todo esto, además de, como digo, el factor tiempo, el factor, la necesidad de una cura inmediata al problema, pero todo esto está apoyado por la industria farmacéutica, que nos guste o no, apoya, por razones económicas, la facilidad con la que se prescriben las medicinas, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y yo espero que un día, pues, allá en Estados Unidos tenemos el gran problema, que no lo tenéis en Europa, donde la industria farmacéutica puede hacer, como se dice, anuncios por la televisión a cualquier hora. De forma, yo me gusta ver las noticias y a las 7, 8 de la tarde pongo el canal de mis noticias y al mismo tiempo que yo veo y oigo las noticias, pues también veo a mujeres y hombres sonrientes y saltando, ¿no? Con la medicina, el nombre de la medicina detrás, que son felices porque han tomado esto o lo otro. Esto ocurre en Estados Unidos, desafortunadamente, y tiene un impacto en la facilidad con la que recurrimos todos a las píldoras de todo tipo, ¿verdad? Y esto también en el mundo de la psicología y de la psiquiatría, pues ha habido y sigue habiendo, desafortunadamente, un abuso. Estoy mirando el reloj no por mala educación, sino por su avión. Entonces nos hemos pasado ya de tiempo, pero yo seguiré hablando con ustedes 3 días. Paremos el reloj 10 minutos. Ojo, bien, perfecto. ¿Seguimos entonces un poquitito? De acuerdo. Venga, pues si seguimos, voy a seguir haciendo las preguntas que nos han dejado la gente que ha llamado al Colegio Oficial de Médicos. Después de la pandemia, el número de médicos afectados por enfermedad mental ha aumentado considerablemente. De hecho, el colegio tiene un órgano denominado PAIME y Observatorio de Salud Mental para el tratamiento gratuito a los médicos afectados. ¿Cree que es debido a lo vivido estos años con el COVID o hay otra causa de esta subida tan dramática? Bueno, como el COVID, aparte del COVID y su impacto físico en los seres humanos, incluyendo la mortalidad por COVID, pero volvemos al tema de la incertidumbre, al tema de no saber qué nos va a pasar a nosotros y a nuestros seres queridos, y esto naturalmente afecta también a los médicos, ¿no? Luego, además de esto, pues como sabéis, los profesionales de la salud pues, han sufrido en los hospitales, en las consultas, pues una demanda y situaciones muy dolorosas para ellos, ¿no? El no poder ayudar a pacientes, el mantener pacientes aislados de sus familias, y esto ha tenido y sigue teniendo un impacto importante en la salud mental de los profesionales de la medicina. Se habla mucho de la extensión de la longevidad, incluso de rejuvenecimiento. ¿Hasta qué punto les parece importante el giro conceptual del concepto de curar la enfermedad a mantener y optimizar la salud? ¿Se puede vivir más de 100 años como ya pasa en algunas zonas del mundo? Bueno, esto es lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, que básicamente estamos en un terreno actual de prevenir la enfermedad. Y aquí quiero hacer un punto que tal vez no es importante, pero sí, se ha hablado en estos networks sociales, se está diciendo que hemos desarrollado nosotros, yo personalmente, medicaciones para el envejecimiento, medicaciones ortopédicas, medicaciones para la piel. Todo esto es absolutamente mentira. Y esto lo digo porque estamos en un momento muy difícil desde el punto de vista de las redes sociales, la cantidad de cosas que son inventadas. Y este es el caso. Yo no puedo, y han intentado parar esto y es imposible. Es decir, que simplemente es para hablar también de lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Y tenemos que ir con mucho cuidado. Pero contestando a esta pregunta, el futuro es la prevención. Y es donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Una prevención bien pensada, muy madura, una prevención en que ha de ser una prioridad la calidad de vida, etcétera, lo que hemos dicho. Hay un dato que me lo dio, yo creo, el cardiólogo Villacastín, Julián Villacastín, me decía que el corazón, cuando uno cumple 70 años, ha latido más de 2.000 millones de veces. ¿Vamos a poder vivir 100 años sin que la máquina haya que recuperarla? Mire, usted creerá en los milagros, no creerá en los milagros, pero esto es un milagro.
Es decir, yo les digo a ustedes que no lo he entendido nunca yo esto, no lo he entendido. No lo he entendido porque es una cámara que primero no tiene el poder de rejuvenecerse, es decir, no hay una proliferación de las células cuando se dañan. Cuando un coche anda mal, pues cambias la batería o lo que sea. El corazón sigue así, latiendo y sigue para adelante. Es decir, que en realidad somos nosotros los que causamos el problema en el corazón, pero el corazón por sí mismo iría adelante. Y esto es muy curioso, porque ya le digo, después de tantos años de estudiar el corazón, este es un punto que yo no tengo la respuesta. Y he hablado con muchos físicos, he hablado con gente que conoce, muy difícil de entender, cómo un órgano que no tiene el poder de reproducirse puede latir cada segundo durante tantos años y el que lo estropeamos somos nosotros. Yo me ofrezco a que estudie el mío hasta los 100 años. No tengo ni el menor problema. Bueno, es el capítulo de las conclusiones. Les vamos a dar un último turno de palabra a cada uno de ellos. No merece la pena que haga un resumen porque nos tenemos que ir, ya me están haciendo 1000 gestos. La conclusión que yo saco no tiene mayor sentido que comprobar una vez más su grandeza personal. Los más grandes son los más humildes y los que más saben, y en este caso los que saben mirar a los ojos del paciente y cogerles de la mano cuando más les necesitan. Por lo tanto, en la última intervención, doctor Fuster, cuando quiera. No sé qué puedo decir. Sí, 15 minutos cada día, por favor, paren el reloj. Esto es mi consejo. Doctor Rojas. Mi consejo rápidamente es que habléis lo más que podáis y si no se escuchan, pues hablar solos. Muy sano.